Bienvenidos, viajeros del conocimiento. Hoy cruzaremos las sombras de un mundo dividido, donde las armas no siempre disparaban, pero el miedo nunca descansaba. Prepárense para entender el conflicto que mantuvo al planeta al borde del abismo. Te presentamos la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político, económico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente este conflicto duró de 1947 a 1991. Cuando de las causas hablamos, las podemos clasificar en dos principales. La número 1, la polarización del mundo, es decir, la ideología de los líderes mundiales, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y número 2, los bloques económicos, es decir, capitalistas contra socialistas. Aquí, cada líder mundial ayudó a las naciones que se aliaron. Uno de los primeros países en sufrir las consecuencias de la Guerra Fría fue Alemania, con la construcción del Muro de Berlín. Este se comenzó a edificar en las primeras horas del 13 de agosto de 1961 por los soviéticos y contó con las siguientes características. Contó con una longitud de 155 kilómetros, una altitud de 3.5 metros. Cada bloque de cemento pesaba alrededor de 2.5 toneladas y en la parte superior se colocó alambre de púas. Esto trajo como consecuencia la división de Alemania en dos, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Con el estallido de este conflicto se buscaba la supremacía del mundo y la imposición de una ideología por parte de los Estados Unidos o la Unión Soviética. Quizás te estarás preguntando por qué se le llamó Guerra Fría. Pues bien, se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre los participantes protagonistas, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría se caracterizó principalmente por 5 puntos. Número 1. Las disputas diplomáticas. Número 2. La competencia armamentística. Número 3. La competencia espacial. Número 4. La amenaza mutua. Y por último, las intenciones de influir sobre otros países. Tal fue la división que provocó esta guerra en el mundo, que en 1946 Winston Churchill empleó el término el telón de acero para referirse a la frontera imaginaria que estaba dibujada en el mundo. Y fue así entonces que se conformó la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN se conformó el 4 de abril de 1949. Sus siglas significan Organización del Atlántico Norte y se lideró principalmente por los países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Finlandia. En respuesta a esto, el 14 de mayo de 1955 se formó el Pacto de Varsovia y este estaba integrado principalmente por países como la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Vietnam. En medio de este conflicto, es importante mencionar que Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, el cual consistió en mandar ayuda económica por cerca de $13,000 millones a los países que fueron devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Este plan estuvo vigente desde 1948 hasta 1953 y trajo como consecuencia la conformación de la Organización Europea para la Cooperación Económica en 1948. Si bien es cierto que la Guerra Fría no trajo enfrentamientos militares directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí los trajo entre otros países, por ejemplo, la Guerra de Corea. Este conflicto bélico se derivó por la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, y se calcula que entre 1950 y 1953 se produjeron entre 4 y 6 millones de muertes. Este conflicto llegó a su fin gracias a la firma del armisticio de Panmunjom, el 27 de julio de 1953. Este conflicto bélico inició cuando Vietnam del Norte intentó derrocar al gobierno de Vietnam del Sur, dejó alrededor de 2.5 millones de muertos y en 1965 Estados Unidos ingresó a la guerra, para retirarse en 1973. En 1976 deciden ambos bandos firmar la paz y unificar bandos. Checkpoint Charlie fue el punto fronterizo más importante en el Muro de Berlín.
Y para 1961 quizás uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, ya que tanques rusos y estadounidenses se apuntaron por 5 días. La causa, soldados soviéticos habían registrado a un diplomático estadounidense. Otro de los momentos más tensos de la Guerra Fría se presentó en 1962, con la llamada Crisis de los Misiles. En este evento, Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba. Por lo tanto, la Unión Americana amenazó con invadir a la isla, lo que trajo como consecuencia que los soviéticos decidieran quitar los misiles para evitar un conflicto mayor. Como bien sabemos, ambas potencias comprendieron que la supremacía no solo se mediría en armas, sino también en avances científicos y tecnológicos, y es así como comenzó una nueva arena de competencia, el desarrollo tecnológico y la conquista del espacio, donde cada logro representaba poder, prestigio y dominio global. Fue el primer satélite artificial enviado al espacio por la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957. Tenía forma de esfera metálica con 4 antenas y orbitó alrededor de la Tierra enviando señales de radio simples que pueden escucharse en distintas partes del mundo. Su lanzamiento sorprendió a Estados Unidos y marcó el inicio de la llamada carrera espacial durante la Guerra Fría. Laika fue una perrita callejera de Moscú que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Ella fue enviada al espacio por la Unión Soviética el 3 de noviembre de 1957. La misión buscaba comprobar si un ser vivo podía sobrevivir en el espacio. Aunque en ese momento se dijo que Laika había vivido varios días, años después se reveló que murió pocas horas después del despegue, debido al estrés y al sobrecalentamiento de la nave. La competencia espacial siguió, y en 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Y para 1963, Valentina Tereshkova se convertiría en la primera mujer en ser colocada en el espacio exterior. Sin embargo, el principal hito histórico en esta carrera espacial se llevaría a cabo el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en llegar a la Luna, en la misión Apolo 11. Junto con los pilotos Michael Collins y Buzz Aldrin, se convirtieron en parte de este acontecimiento histórico, donde cerca de 700 millones de personas en todo el mundo presenciaron este hecho. Este se dio entre 1985 y 1991. La crisis económica interna, la ineficacia política y el fracaso de la intervención en Afganistán debilitaron a la Unión Soviética. Este acontecimiento simbolizó el fin de la división de Europa y la pérdida del control de la Unión Soviética sobre los aliados del bloque del Este. Mikhail Gorbachev es considerado por muchos el último gran líder de la Unión Soviética. Este llegó al poder el 11 de marzo de 1985. Gorbachev fue pieza fundamental para que se impulsaran las reformas soviéticas conocidas como la perestroika y la glasnost. La perestroika fue una reforma enfocada en la economía para revitalizar el sistema estancado, permitiendo empresas privadas, cooperativas y autogestión financiera. Por otro lado, la reforma glasnost proponía una política de transparencia informativa que permitió la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debate público sobre los errores del pasado y los problemas actuales. En 1989 se llevaría a cabo la Cumbre de Malta, la cual reunió a George H. W. Bush y a Mikhail Gorbachev, que, para muchos historiadores, supuso el cierre oficial de este conflicto. En diciembre de 1991, la renuncia de Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética en 15 estados independientes sellaron el fin oficial del periodo de la Guerra Fría. La reunificación de Alemania se dio en 1990. Con esto, Alemania Oriental y Occidental se unían nuevamente. Estados Unidos de América se logró consolidar como la mayor potencia mundial. Y por último, en el mundo se conformaría un nuevo orden mundial. La Guerra Fría no solo fue un conflicto entre dos potencias, fue una lucha de ideologías, tecnología, poder y miedo, que marcó al mundo durante décadas. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sus decisiones cambiaron la política, la economía y la vida de millones de personas. Hoy,
Sus huellas siguen presentes en la tecnología, la exploración espacial, las alianzas internacionales e incluso en muchos conflictos actuales. Comprender la Guerra Fría es entender cómo el mundo moderno fue moldeado por la tensión constante entre dos formas opuestas de ver el futuro. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Esto fue El Queretano Errante, donde la historia nunca deja de hablar.